Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a la lectura número 11, a la lectura del capítulo número 11 del libro Despertar, escrito por L.J. Smith. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, quédate y disfruta la lectura. Si ya has estado conmigo en 11 capítulos o en 11 viajes al mundo de la literatura, muchas gracias por tomarte unos minutos de tu día para viajar y conocer historias, personajes, autores y mundos que realmente nos hacen querer vivir allá un poquito más. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Recuerda que me ayudas muchísimo si en este momento compartes la lectura con alguien, ya sea que le invites a que se siente a tu lado y escuchen juntos, o le envíes el enlace para que pueda disfrutarlo desde la comodidad de su dispositivo electrónico sin importar en dónde esté. Así que muchas gracias por estar aquí. Ya veo por ahí unas caritas conocidas y otras no tanto. Y comenzamos. Bienvenidos. 11. Elena corrió dando tumbos por el pasillo en penumbra, intentando visualizar lo que había a su alrededor. Entonces el mundo se iluminó repentinamente con el parpadeo y se encontró rodeada de familiares hileras de lockers. Su alivio fue tan grande que estuvo a punto de gritar. Jamás había pensado que se sentiría tan contenta simplemente por el hecho de ver. Permaneció parada un instante para mirar a su alrededor, agradecida. —Elena, ¿qué haces aquí afuera? Eran Meredith y Bonnie, que venían a toda prisa por el pasillo. —¿Dónde están? —les preguntó con gesto de ferocidad. Meredith hizo una mueca. —No conseguimos encontrar a Shelby, y cuando por fin lo hicimos estaba dormido. Hablo en serio, dormido, y no podíamos despertarlo hasta que las luces se prendieron otra vez. No abrió los ojos. Entonces iniciamos el regreso hacia el gimnasio. ¿Pero qué haces tú aquí? Me cansé de esperar. De todos modos, creo que ya hicimos suficiente trabajo por hoy. ¿Y hasta ahora lo dices? Replicó Bonnie. Meredith no dijo nada, pero le dedicó a Elena una aguda mirada escrutadora, y ésta tuvo la desagradable sensación de que aquellos ojos oscuros veían por debajo de la superficie. Todo el fin de semana, y a lo largo de la semana siguiente, Elena trabajó en el proyecto de la Casa Encantada. Nunca disponía de tiempo suficiente para estar con Stefan, y eso resultaba frustrante. Pero aún más lo era el mismo chico. Percibía su pasión por ella, pero también que él intentaba luchar contra ese sentimiento, negándose aún a estar a solas con él. Y en muchos aspectos seguía siendo para Elena un misterio tan grande como lo había sido la primera vez que lo vio. Jamás hablaba de su familia o de su vida antes de llegar a Fells Church, y si ella le hacía alguna pregunta, cambiaba de tema. En una ocasión le preguntó si echaba de menos Italia y si lamentaba haberse ido de allí, y por un instante sus ojos se habían iluminado. El color verde centelló como hojas de roble que reflejaban una corriente de un arroyo. —¿Cómo podría lamentarlo si aquí estás tú? —contestó, y la besó de un modo que hizo desaparecer cualquier duda de su mente. En aquel momento Elena supo lo que era ser totalmente feliz. También percibió la alegría que sentía él, y cuando Stefan se apartó, ella vio que su rostro estaba radiante, como si el sol brillara a través de él. —Elena —susurró—, los buenos momentos eran así, pero la había besado cada vez con menos frecuencia últimamente, y ella sentía que la distancia entre ambos se ensanchaba. Aquel viernes, ella, Bonnie y Meredith decidieron pasar la noche en la casa de los McCulloch. El cielo era gris y amenazaba con llovizna mientras ella y Meredith caminaban hacia la casa. El clima era inusualmente frío para mediados de octubre, y los árboles que bordeaban la tranquila calle habían sentido ya las consecuencias de los fríos vientos. Las hayas parecían unas llamaradas escarlatas, mientras que los ginkgos mostraban un amarillo radiante. Bonnie las recibió en la puerta. —Todo el mundo se fue. Tendremos la casa para nosotros esta mañana por la tarde cuando mi familia regrese de Leesburg. Les hizo señas para que entraran, a la vez que trataba de agarrar el sobrealimentado pequinés que intentaba salir.
No, Yangtze, quédate dentro. Yangtze, no, no lo hagas. No. Pero era demasiado tarde. Yangtze había escapado y corría como una exhalación por el patio delantero hasta el solitario abedul, donde se puso a lanzar ladridos agudos en dirección a las ramas, agitando violentamente las arrugas del lomo. Vaya, ¿qué persigue ahora? Dijo Bonnie llevándose las manos a las orejas. Parece un cuervo, respondió Meredith. Elena se quedó rígida. Dio unos cuantos pasos hasta el árbol y alzó la vista hacia el interior de las doradas hojas. Y allí estaba, el mismo cuervo que ya había visto 2 veces anteriormente. A lo mejor 3 veces, se dijo recordando una figura oscura que alzó el vuelo desde los robles en el cementerio. Mientras lo contemplaban, sintió que se le hacía un nudo de miedo en el estómago y que las manos se le ponían heladas. El ave volvía a mirarla fijamente con su brillante ojillo negro, en una mirada casi humana. Aquel ojo... ¿Dónde había visto un ojo como aquel antes? De improviso, las 3 muchachas dieron un salto hacia atrás, cuando el cuervo lanzó un graznido áspero y agitó violentamente las alas, saliendo disparado del árbol hacia ellas. En el último momento descendió en picada en dirección al pequeño perro, que en aquellos momentos ladraba histéricamente. Pasó a centímetros de los colmillos del can y después volvió a remontar el vuelo, sobrevolando la casa para desaparecer en los oscuros nogales situados más allá. Las 3 muchachas se quedaron allí, de pie, paralizadas por el asombro. Luego, Bonnie y Meredith se miraron una a otra y la tensión se hizo pedazos en forma de carcajadas nerviosas. Por un momento pensé que venía por nosotras, dijo Bonnie acercándose al indignado pequinés y arrastrándolo, ladrando aún de regreso a casa. Yo también, respondió Elena con calma, y no se unió a las risas de sus amigas mientras la seguía hacia el interior. Una vez que Meredith y ella acabaron de guardar sus cosas, la tarde adoptó una pauta familiar. A Elena le resultaba difícil mantener su sensación de inquietud en una salita abarrotada de Bonnie, frente a la chimenea y una taza de chocolate caliente en la mano. Las 3 empezaron pronto a discutir los últimos planes para la casa encantada, y la joven se tranquilizó. Lo tenemos todo bien definido, aunque hemos pasado tanto tiempo pensando en los disfraces de todo el mundo que ni siquiera hemos pensado en los nuestros. El mío es sencillo, seré una sacerdotisa druida y solo necesitaré una guirnalda de hojas de roble en el cabello y una túnica blanca. Mary y yo la podemos coser en una noche. Yo creo que seré una bruja. Todo lo que me falta es un largo vestido negro. ¿Y tú, Elena? Bueno, se suponía que era un secreto, pero mi tía Judith me dio permiso de ir con una modista. Encontré una ilustración de un vestido de dama del Renacimiento en uno de los libros que usaré para mi trabajo oral. Y lo estamos copiando. Es de seda veneciana, azul, claro y realmente bonito. Suena precioso y caro. Estoy usando mi propio dinero del fideicomiso de mis padres. Solo espero que a Stefan le guste. Es una sorpresa para él. Bueno, solo espero que le guste. ¿De qué irá disfrazado Stefan? ¿Está ayudando en lo de la casa encantada? No lo sé. No parece demasiado entusiasmado con todo eso del Halloween. Resulta difícil imaginarle envuelto en sábanas desgarradas y cubierto de sangre falsa como otros chicos. Parece demasiado fino para eso. Ya sé exactamente lo que puede hacer, y apenas tendrá que disfrazarse. Fíjense, es extranjero, su rostro es más bien pálido, tiene una maravillosa mirada inquietante. Ponle un frac y tienes un perfecto conde Drácula. Bueno, se lo pediré. Hablando de Stefan, ¿cómo van las cosas? La muchacha suspiró, desviando la mirada hacia el fuego. No estoy segura. Hay momentos en los que todo es maravilloso y luego hay otros momentos en que
Meredith y Bonnie intercambiaron una mirada, y a continuación Meredith preguntó con delicadeza: ¿Otros momentos en que... qué? Esperen un segundo, dijo. Se puso de pie y corrió escalera arriba. Volvió a bajar con un pequeño libro de terciopelo azul en las manos. Escribí parte de ello anoche cuando no podía dormir. Esto lo dice mejor de lo que podría hacerlo yo ahora. Localizó la página, aspiró profundamente y empezó. 17 de octubre. Querido diario, me siento pésimo esta noche y tengo que compartirlo con alguien. Algo no funciona entre Stefan y yo. Existe una tristeza terrible en su interior que no puedo descifrar, y eso nos está separando. No sé qué hacer. No soporto la idea de perderlo, pero se siente muy desdichado por algo, y si él no quiere decirme qué es, si no quiere confiar en mí, no veo ninguna esperanza para nosotros. Ayer, cuando me abrazaba, perseguí algo liso y redondo bajo su camisa, algo colgando de una cadena. Le pregunté en broma si era un regalo de Caroline, y él simplemente se quedó como paralizado y ya no quiso seguir hablando. Fue como si de repente estuviera a miles de kilómetros de distancia y sus ojos... Había tanto dolor que apenas pude soportarlo. Elena dejó de leer y repasó las últimas líneas escritas en el diario en silencio, con los ojos. Me da la impresión de que alguien lo hirió terriblemente en el pasado y que no lo ha superado. Pero también pienso que hay algo a lo que le teme, algún secreto que no desea que yo descubra. Si al menos supiera qué es, podría demostrarle que puede confiar en mí. Que puede confiar en mí sin importar lo que suceda. Hasta el final. Si por lo menos lo supiera. Si por lo menos supieras qué, preguntó Meredith y Elena alzó los ojos sobresaltada. Ah, si por lo menos supiera lo que va a pasar, se apresuró a decir cerrando el diario. Quiero decir, si supiera que vamos a terminar, supongo que simplemente querría acabar de una vez. Y si supiera que todo saldrá bien al final, no me importaría nada de lo que sucede ahora. Pero pasar día tras día, sin estar segura, es espantoso. Bonnie se mordió el labio, y después se irguió en su asiento con ojos chispeantes. «Puedo mostrarte un modo de averiguarlo, Elena», dijo. «Mi abuela me contó el modo de saber con quién se casará uno. Se llama una cena silenciosa, o un paquete de los difuntos». «Deja que lo adivine. Es un viejo truco druida». «No es tan antiguo, es...» «Mi abuela dice que siempre ha habido cenas silenciosas. En todo caso, funciona. Mi madre vio la imagen de mi padre cuando lo probó, y un mes más tarde ya estaban casados. Es fácil, Elena. ¿Y qué podrías perder?» Elena pasó la mirada de Bonnie a Meredith. «No sé, pero escuchen, realmente no creerán». Bonnie se irguió muy tiesa, con expresión de dignidad ultrajada. «¿Le estás diciendo mentirosa a mi madre? Vamos, Elena, no tiene nada de malo hacer la prueba. ¿Por qué no?» ¿Qué tendría que hacer? Se sentía extrañamente intrigada, pero al mismo tiempo bastante asustada. «Es sencillo, debemos tener todo listo antes de las 12 de la noche». Cinco minutos antes de la medianoche, Elena estaba de pie, en el comedor de los McCullough, sintiéndose más estúpida que otra cosa. Desde el patio trasero llegaban los ladridos frenéticos de Yangtze, pero dentro de la casa no se escuchaba ningún sonido, a excepción del pausado tic-tac del reloj de péndulo. Siguiendo las instrucciones de Bonnie, había dispuesto sobre la enorme mesa de nogal negro un plato, un vaso y un único servicio de plata, sin decir ni una palabra mientras lo hacía. Después, había encendido una única vela en un candelabro en el centro de la mesa y se había colocado detrás de la silla frente a lo que estaba dispuesto el cubierto. Según Bonnie, al llegar la medianoche debía echar la silla hacia atrás e invitar a su futuro esposo a sentarse. En ese momento, la vela se apagaría y vería una figura fantasmal en la silla. En un primer momento se había sentido un poco inquieta al respecto,
no muy segura de querer ver una figura fantasmal, aunque fuera la de su futuro esposo. Pero en aquellos momentos todo parecía tonto e inofensivo. Cuando el reloj empezó a sonar, se enderezó y sujetó mejor el respaldo de la silla. Bonnie le había dicho que no lo soltara hasta que finalizara la ceremonia. Aquello era una estupidez. Tal vez no debería pronunciar las palabras, pero cuando el reloj empezó a dar la hora, escuchó su propia voz hablando. «Entra», dijo con timidez hacia la habitación vacía, apartando la silla. «Entra. Entra». La vela se apagó. Elena dio un brinco en medio de la repentina oscuridad. Había notado el viento, una fría ráfaga que había apagado la vela. Procedió de la puerta corrediza que estaba a su espalda y volteó la cabeza rápidamente con una mano puesta aún en la silla. Habría jurado que aquellas puertas estaban cerradas. Algo se movió en la oscuridad. El terror invadió a la muchacha, llevándose por delante su timidez y cualquier rastro de burla. Cielos, ¿por qué lo había hecho? ¿Qué pretendía? Su corazón se contrajo y sintió como si lo hubiera sumergido, sin advertencia previa, en su pesadilla más espantosa. No solo estaba todo oscuro, sino que totalmente silencioso. No había nada que ver ni nada que oír, y ella caía. «Permíteme», dijo una voz, y una brillante llama chisporroteó en la oscuridad. Durante un terrible y escalofriante momento pensó que era Tyler, al recordar su encendedor en la iglesia en ruinas de la colina. Pero a medida que la vela de la mesa se encendía, vio la mano pálida de largos dedos que la sostenía. No era el puño rojo y regordete de Tyler. Pensó un momento que era el de Stefan, y entonces sus ojos se alzaron hacia su rostro. «¡Tú! ¿Qué crees que estás haciendo aquí?», desvió la mirada de él hacia la puerta corrediza, que efectivamente estaba abierta, y permitía ver el pasto de jardín lateral. «¿Sueles entrar en las casas de los demás sin que te inviten?» «Pero tú me pediste que entrara». Su voz era tal y como la recordaba, sosegada, irónica y divertida. También recordaba la sonrisa. «Gracias», añadió él, y se sentó con elegancia en la silla que ella había apartado. Elena retiró rápidamente la mano del respaldo. «No te estaba invitando a ti, precisamente. ¿Qué hacías merodeando afuera de la casa de Bonnie?». Él sonrió. A la luz de la vela, su cabello negro brillaba casi como si fuera líquido, demasiado suave y delicado para ser cabello humano. Su rostro era muy pálido, pero al mismo tiempo totalmente cautivador, y sus ojos atrajeron los de Elena y los retuvieron. «Es tu hermosura, Elena, como esas naves nicias de antes, que por la mar calma y fragante. Creo que será mejor que te vayas ahora». No quería que siguiera hablando. Su voz le producía sensaciones extrañas. Le hacía sentir curiosamente débil. Iniciaba una especie de revolución en su estómago. «No deberías estar aquí. Por favor». Alargó la mano hacia la vela, con la intención de agarrarla y abandonarlo allí, luchando contra la sensación de mareo que amenazaba con dominarla. Pero antes de que pudiera sujetarla, él hizo algo extraordinario. Atrapó la mano que ella alargaba, no con brusquedad sino con gentileza, y la sostuvo con sus fríos dedos delgados. Después le giró la mano, incluso a la morena cabeza, y le besó la palma. «No», musitó ella estupefacta. «Ven conmigo». «Por favor, no», volvió a musitar ella mientras el mundo daba vueltas a su alrededor. Aquel joven estaba loco. ¿De qué hablaba? ¿Ir con él a dónde? Pero se sentía tan mareada y desfallecida. Él estaba de pie, sosteniéndola. Elena se recostó en él. Sintió aquellos dedos fríos en el primer botón de la blusa sobre la garganta. «Por favor, no». «No va a pasar nada, ya lo verás». Le apartó la blusa del cuello, sosteniéndole la cabeza con otra mano. «¡No!». Repentinamente la energía regresó a ella y se apartó violentamente de él, tropezando contra la silla. «Te dije que te fueras, y lo decía en serio. ¡Vete! ¡Ahora!». Durante un instante, una furia absoluta se agolpó en los ojos del joven, en forma de oscura oleada amenazante. Después, volvieron a tranquilizarse y a recuperar la frialdad, y él sonrió,
con una sonrisa veloz y radiante que se apagó de nuevo instantáneamente. Me iré, por el momento. Elena sacudió la cabeza y contempló cómo salía por la puerta corrediza sin decir una palabra. Una vez que ésta se hubo cerrado detrás de él, permaneció inmóvil en medio del silencio, intentando recuperar el aliento. El silencio. Pero no debería haber silencio. Giró en dirección al reloj del péndulo perpleja y notó que se había detenido, pero antes de poder examinarlo, escuchó las voces exaltadas de Meredith y Bonnie. Salió corriendo al vestíbulo, sintiendo una poco habitual debilidad en sus piernas mientras volvía a colocarse bien la blusa y la abotonaba. La puerta trasera estaba abierta y vio dos figuras en el exterior, inclinadas sobre algo caído en el césped. ¿Bonnie? ¿Meredith? ¿Qué sucede? Bonnie alzó la cabeza cuando Elena llegó junto a ellas. Tenía los ojos llenos de lágrimas. ¡Elena está muerto! Con un horrorizado escalofrío, Elena bajó la mirada hacia el pequeño bulto que estaba en los pies de Bonnie. Era el pequinés, tumbado, muy rígido de costado, con los ojos abiertos. Bonnie. Era viejo, pero nunca esperé que se fuera tan deprisa. Apenas hace rato que ladraba. Creo que será mejor que entremos, dijo Meredith, y Elena alzó los ojos hacia ella y asintió. Esa noche no era adecuada para estar afuera en la oscuridad. Tampoco era una noche para inventar entrar a cosas del exterior. Lo sabía ahora, aunque seguía sin comprender qué había sucedido. Fue al regresar a la sala cuando advirtió que su diario había desaparecido. Stefan levantó la cabeza del cuello suave como terciopelo de la hembra de ciervo. El bosque estaba inundado de ruidos nocturnos y no pudo estar seguro de cuál lo había molestado. Con el poder de la mente de Stefan distraído, el ciervo salió de su trance, y el chico sintió como los músculos de la hembra se estremecían mientras intentaba incorporarse. «Ah, ya vete, pues», pensó, recostándose y liberándola por completo. Con una contorsión y un empujón, el animal se levantó y huyó. Había tenido suficiente. Concienzudamente se lamió las comisuras de la boca, sintiendo cómo los colmillos se retraían y perdían su filo, extremadamente sensibles como siempre después de una sesión de alimentación prolongada. Empezaba a resultarle difícil saber cuándo era suficiente. No había sentido mareos desde lo ocurrido junto a la iglesia, pero vivía temiendo su regreso. Vivía con un miedo concreto, que recuperaría los sentidos un día con la mente confusa y se encontraría con el grácil cuerpo de Elena inerte en sus brazos, la fina garganta marcada por dos rojas heridas, el corazón detenido para siempre. Eso era lo que podía esperar. La sed de sangre con todo su abanico de terrores y placeres era un misterio para él incluso en la actualidad. Aunque había vivido con ella diariamente durante siglos, seguía sin comprender. Si fuera un humano vivo, sin duda se habría sentido asqueado ante la idea de beber el sustancioso y cálido líquido directamente de un cuerpo animado. Es decir, si alguien le hubiera propuesto tal cosa en tales términos. Pero no se había utilizado palabras esa noche. Una noche en que Catherine lo había cambiado. Incluso después de todos esos años, el recuerdo era nítido. Estaba durmiendo, cuando ella apareció en su habitación, moviéndose con tanto suavidad como una visión o un fantasma. Él dormía. Solo llevaba puesto un fino camisón amplio, tejido, cuando fue hacia él. Era la noche anterior al día que ella había designado, el día en que anunciaría su elección, y fue a verlo, a él. Una mano blanca separó las cortinas que rodeaban el lecho de Stefan, y despertó del sueño, incorporándose al armado. Cuando la vio con los cabellos de un color dorado pálido brillando sobre sus hombros y los ojos azules sumidos en sombras, la sorpresa lo dejó mudo. Y el amor. Nunca había visto nada más hermoso en su vida. Tembló e intentó hablar, pero ella posó dos dedos fríos sobre sus labios. «Silencio», susurró la joven, y el lecho se hundió bajo el peso de Catherine. El rostro de Stefan se encendió. Su corazón palpitaba violentamente de vergüenza y emoción. Nunca antes había habido una mujer en su lecho,
y aquella era Catherine. Catherine, cuya belleza parecía proceder del cielo. Catherine, a la que amaba más que a su propia alma. Y porque la amaba, realizó un gran esfuerzo. Mientras la muchacha se deslizaba debajo de las sábanas, acercándose tanto a él que pudo sentir la frescura del aire nocturno en la fina prenda que lo cubría, consiguió finalmente hablar. Catherine, podemos esperar hasta que estemos casados por la iglesia. Haré que mi padre lo organice la semana que viene. No transcurrirá mucho tiempo. Silencio, musitó ella otra vez, y él sintió la frescura de su piel. No pudo contenerse, la rodeó con los brazos sujetándola contra él. Lo que estamos haciendo ahora no tiene nada que ver con eso, siguió ella y alargó los delgados dedos para acariciar su garganta. Él comprendió, y sintió una oleada de temor, que desapareció a medida que los dedos de ella siguieron acariciando. Deseaba eso, deseaba cualquier cosa que le permitiera estar con Catherine. Recuéstate, amor mío, susurró ella. Amor mío. Las palabras resonaron en el interior mientras se recostaba en la almohada, inclinando la barbilla hacia atrás para dejar al descubierto la garganta. Su miedo había desaparecido, reemplazado por una felicidad tan grande que pensó que le haría pedazos. Percibió el suave roce de los cabellos sobre su pecho e intentó calmar su respiración. Sintió el aliento de la joven en su garganta y luego los labios, y a continuación los dientes. Sintió un dolor agudo, pero se mantuvo muy quieto y no profirió ningún sonido, pensando solo en Catherine, en cómo desearía ser ella. Y casi al momento el dolor cesó, y sintió que le extraían la sangre del cuerpo. No era terrible como había temido. Era una sensación de dar, de alimentar. Luego fue como si sus mentes se fusionaran, convirtiéndose en una. Sentía la alegría de Catherine al beber de él, su deleite al tomar la sangre cálida que le proporcionaba vida, y él supo que ella percibía su deleite al dársela. Pero la realidad se alejaba, los límites entre los sueños y el despertar se desdibujaba. No podía pensar con claridad, no podía pensar en absoluto. Solo era capaz de sentir, y sus sentimientos ascendían en espiral sin pausa, elevándolo más y más, cortando sus últimos lazos con la vida terrenal. Algo más tarde, sin saber cómo había llegado allí, se encontró en los brazos de ella. Lo acunaba como una madre sujetando a un bebé, guiando su boca para que se posara en la carne desnuda, un poco más arriba del escote del camisón. Allí había una herida diminuta, un corte que parecía oscuro sobre la piel pálida. No sintió ni miedo ni vacilación, y cuando ella le acarició los cabellos para darle ánimo, empezó a succionar. Frío y meticuloso, Stefan se sacudió la tierra de las rodillas. El mundo de los humanos dormía, sumido en el sopor, pero sus propios sentidos estaban agudizados como un cuchillo. Debería haberse saciado, pero volvía a tener hambre. El recuerdo había despertado su apetito. Ensanchó las fosas nasales para captar el rastro almizcleño del zorro e inició la caza. Y ese fue el final del capítulo número 11 del libro Despertar, escrito por L.J. Smith. Y siguen sin respondernos qué pasó esa última noche con Catherine. Muchas gracias a todos los que se unieron a la mitad de la lectura. John, el forastero lector. Y por aquí veo algunas otras caritas. Déjame un sticker, una reacción, un comentario para saber quién es exactamente quién está aquí. Y mientras tanto, voy a tomar un poco de agua. No creí soportar todo el capítulo, pero sí se pudo. Ahora sí. La pregunta del día es... No sé. Ya tengo tantas preguntas que ya no sé qué más preguntar. Ok, regresemos un poco a los como últimos personajes que no han aparecido. ¿Qué ha sido de Caroline? Porque, no sé, ha estado bastante tranquila. Yo esperaba como una gran
aparición para quejarse de que ahora Stefan estaba con ella, o no sé, alguna narración de alguna como cierta discrepancia que hubiera habido entre ellas, pero no ha aparecido nada en absoluto, así que se me hace un poco sospechoso eso. Ese por un lado. Por otro, Damon tampoco ha aparecido después de ese como pequeño recuerdo que tuvo Stefan. Em, pero bueno, tampoco es que fueran como muy cercanos siendo hermanos, entonces no sé, tal vez sí regresó como a la universidad porque eso es lo que el padre quería y de ahí ya no regresó más porque pues tal vez como que se enojó con la familia. Otro personaje que tampoco ha aparecido es Matt. Creo que Matt está como muy al pendiente de Vicky, sobre todo porque él fue quien la encontró y en el estado en que la encontró, así que probablemente esté como cuidando de él porque parece ser que es como muy atento con todos, como que es el amigo de todos, entonces creo que Matt podría estar con Vicky. Y Tyler tampoco ha aparecido después de ese episodio tan horrible en el cementerio. Eh, no sé, tal vez se sigue recuperando de la paliza que le dio Stefan. Eh, no está encarcelado o algo así porque eh, Elena como que no lo denunció, dijo que no lo iba a denunciar, pero sí lo expulsaron de la escuela, así que tal vez por eso tampoco lo hemos como visto por ahí molestándolas, pero no sé, esos son los 4 personajes que creo que fueron importantes en su momento, pero que no han aparecido y eso me parece un tanto curioso. Ay, y me acaba de picar un mosquito el brazo, así que ¿qué te parece si activas las notificaciones para averiguar qué es lo que pasa en la lectura del siguiente capítulo, que va a ser el día viernes en el mismo horario por el mismo medio? Así que eso por una parte. Y por la otra, te recuerdo que hay muchas maneras en las que me puedes ayudar a seguir explorando el mundo de la literatura. Y uno de ellos es por medio de las redes sociales. Así es. En Facebook principalmente, Letras en Risa ya tiene activadas las estrellas, que son un regalo digital con el cual me puedes ayudar a mí a conseguir recursos para traer más viajes, más actividades, más dinámicas y llegar a más viajeros que como tú quieren navegar en el mundo de la literatura en mi compañía o por medio de mis recomendaciones. Es por eso que las estrellas son completamente voluntarias, eso sí lo quiero dejar claro. Y es algo que pues puede funcionar sobre todo si somos de países como diferentes o como que la interacción es un poco de manera asíncrona o como que no estamos al mismo tiempo conectados. Y es algo completamente válido que si sale de ti darlo es completamente útil y eso me puede ayudar a seguir trabajando en más contenido, en traer más sesiones de lectura, en traer más videos, en traer más contenido para todas las redes que manejo, como pueden ser Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, por supuesto, ahí también me puedes ayudar mucho con una suscripción o reproducción de los videos por ese medio, por TikTok, pero también me puedes ayudar a mantener la página de letrasenrizo.com. Así que también por allá ya puedes encontrar un poco de los blogs o la bitácora de lector de exploración, perdón, que tengo por allá. Eh, e incluso pues otras como informaciones adicionales que van a ir agregándose poco a poco. Así que todas estas donaciones que tú hagas van a ser utilizadas únicamente para cubrir todas estas exploraciones que tenemos y por supuesto que eso te va a hacer un guardián del mundo de la literatura. Así que esa también es una forma en la que me puedes ayudar y que va más allá de solo comentar o solo reaccionar o solo disfrutar del contenido. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras y Letras en Risa va a ser siempre tu rincón para leer. Por cierto, antes de que nos vayamos, te recuerdo que en Instagram o en TikTok también hago como publicaciones de manera recurrente, así que te invito a que si todavía no me sigues por allá, lo vayas a hacer en este momento, porque también por ahí hay como algunas noticias importantes a veces.
O si no, también te unas al grupo de Facebook, que también por ahí luego doy como más información, o incluso tenemos acceso a sesiones de lectura que en otras redes sociales no. Así que nos vemos el viernes y muchas gracias por estar aquí. Recuerda que se queda guardado en una lista de reproducción para que puedas asegurarte de que veas todos los capítulos. Así que, bye. Adiós.